Hola y bienvenidos a Tinterías, episodio 55. Soy Jeffrey Coleman y estoy acompañado por Eric Gama. ¿Cómo estás, Eric? Hola, muy bien, Jeffrey, ¿cómo estás? Muy bien. También tenemos el gran honor de estar acompañado por Gonzalo Tovar Ordaz desde Lima, Perú. Bienvenido al programa, Gonzalo. ¿Cómo estás? Buenas tardes, gracias por la invitación. Muy bien, y un gusto de verlos. Igualmente. Y bueno, vamos a lanzarnos directamente porque hay mucho que discutir hoy. Así que, Gonzalo, ¿qué estás usando? Hoy estoy usando una Pilot Bamboo, fue la primera pluma que me regaló mi esposa hace unos, que puede ser unos 12, 13 años a lo mejor. Me la regaló por mi cumpleaños, es una pluma muy bonita, no es una pluma rara de conseguir, no es una pluma especialmente costosa, pero tiene un valor emocional para mí muy alto. ¿Esa fue la de aniversario o de cumpleaños, Gonzalo? Esta me la regaló para mi cumpleaños. Esta me Ok. la regaló para mi cumpleaños y para un aniversario de bodas me regaló una Waterman Le Mans 100. Son las únicas dos plumas que llegó a regalarme mi esposa en los 37 años que tuvimos. Qué bien, qué bien. ¿Y qué tinta y punto tiene dentro hoy? Esta pluma tiene un plumín de 14 quilates, M, y la cargué con tinta Pilot color verde, que es una de mis tintas preferidas. Muy bien. A ver, Eric, ¿y tú qué estás usando hoy? Mire, pues esta semana yo estoy estrenando una pluma vintage, que es una Schaefer Feather Touch 500 en color verde marino o el marine green, que apenas me estoy acostumbrando, se me cayó el otro día, pero todo está bien con mi pluma, afortunadamente. Está cargada con la tinta de Diamine, que es Red Dragon, una tinta roja. Se ve muy cool. ¿Y tú qué estás usando, Jeffrey? Bueno, yo estoy usando mi Sailor Pro Gear en color British Racing Green y tiene un punto grueso y la tinta también de Sailor de la serie Maño Hume, que es como un burdeos muy vibrante. Oh, sí, qué cool. Sí, sí. Que parece que todos vamos de la misma línea entre los verdes y Sí, Sí. los rojos hoy. sí, sí, sí. Bueno, muchísimas gracias, Gonzalo, por estar con nosotros hoy. Para los que no te conocen, a lo mejor comenzamos con una mini presentación, ¿no? De dónde eres, cuándo comenzaste con las plumas y cómo entró en este mundo estilográfico. Bueno, yo soy de Caracas, Venezuela, allí nací, aunque he trabajado en muchos lugares del mundo y vivo desde hace 8 años en Lima, Perú, que es de donde les estoy hablando ahora. Eh, Comencé en el mundo de las plumas estilográficas más o menos a los 11 años, aproximadamente 10, 11 años, cuando descubrí que mi padre tenía en uno de los cajones de las gavetas de su escritorio, tenía algunas plumas que no usaba. Ya para esa época mi padre no usaba sino bolígrafos, no usaba plumas fuentes, pero tenía plumas guardadas en su escritorio y se me ocurrió tomar una y llevármela al colegio cuando estaba en cuarto de primaria. Me apropié sin pedirle permiso a mi papá de no lo sabía que era en este momento, de una Parker 75 Ciselé y me la llevé al colegio y la estuve usando en el colegio hasta que desapareció de mi escritorio en el colegio. Alguien la tomó en algún recreo, un Oh, tiempo después de que no, comencé a usarla. Pero esa oh, fue no. la primera pluma que usé. Y la usé además, recuerdo con qué tinta, porque fue la única tinta que conseguí en casa de mis padres. En un closet del estudio de mi papá conseguí un frasco de tinta Pelican 4001 azul oscura. Y con esa tinta cargué la pluma y me la llevé al colegio. Y usaba esa y Wow. usaba, como este tema de las plumas, probablemente estábamos destinados ambos para ello, haciendo un encargo de mi casa que me enviaron a la panadería a comprar pan. Me encontré como a 2 cuadras de mi casa, en el piso, en la calle, me encontré una pluma en esa misma época
que no sabía qué era, pero hoy en día sé lo que es. Era una Schiffer Imperial, y esa también la cargué con la misma tinta y me las llevaba al colegio las dos. Y a partir de cuarto grado, mis cuadernos del colegio están hechos todos con pluma y no con lápiz o con bolígrafo. Wow. Wow. Y ahorita del tema de escribir durante la escuela, ¿cómo era con el papel? O sea, ¿el papel sí podía con la tinta? Dependiendo de los cuadernos que usaba, en algunos traspasaba al otro lado del cuaderno, Sí. pero bueno, en realidad a mí me gustó la sensación de escribir con la pluma, pero probablemente lo que más me gustó era la sensación de que nadie más en mi salón ni en mi colegio usaba una pluma fuente, todos usaban bolígrafo o usaban lápices. Y entonces yo, que ya de por sí me sentía un poco diferente a mis compañeros de clase, pues sentía que me veía súper interesante. Era una forma de decirle a los demás, sí, yo soy diferente a todos los demás, yo uso esta cosa rara que ninguno de ustedes usa, que conseguí en el Sí. fondo de la gaveta de mi papá. Entonces eso estaba por encima de cualquier otra cosa, de mancharme los dedos con la tinta, cosa muy común, o de manchar los cuadernos, efectivamente no era eso un problema para mí. Lo principal era eso otro de que me gustaba escribir con la pluma y además me hacía sentir interesantísimo. Súper interesante. Que bueno, es curioso porque aquí en Estados Unidos no hay tanta cultura de las No, plumas estilográficas, y bueno, ni mucho menos en el caso de los niños, ¿no? Muchos de nosotros sí, descubrimos las plumas en universidad o aún después. sí, en el caso de Venezuela tampoco, no se usaban, ya en mi época no se usaban plumas fuentes en los colegios. Se habían dejado de usar y básicamente se usaba lápiz y bolígrafo. Pero bueno, a mí me gustaron y la usaba y en mi colegio me daban libertad de escribir con lo que yo quisiera, entonces yo podía escribir con lo que yo encontrara, ¿no? A diferencia de Europa o Japón, que son países donde se mantuvo la tradición de usar pluma fuente en las escuelas. Y bueno, de vuelta a la pluma de tu padre, ¿alguna vez salió, o sea, le dijiste que eso había pasado con su pluma? No, no, si supieras que luego nunca volvimos a hablar, él nunca me preguntó por ella, se ve que no la tenía, digamos, mi padre usaba el bolígrafo de ese mismo juego y tenía varios, o sea, tenía un montón de bolígrafos del Parker 75 de plata, si se lee, y no estaba pendiente de la pluma, no iba a volver, había usado pluma hasta los años 60. De hecho tengo la pluma que él usaba cuando estudiaba. Wow. Era una Parker Super 21 y yo la tengo y la usé inclusive en la universidad. Fue mi pluma de diario cuando hice el posgrado en España hace como 30 años. Wow, increíble. Bueno, y Gonzalo, ¿tú te defines como coleccionista o usuario de las plumas? ¿O cuál es la diferencia? Bueno, conozco coleccionistas que usan plumas, pero que la mayoría de su colección no la usa, sino que la compra para tenerlas guardadas, etcétera, ¿no? Hay otras personas, como es mi caso, que compramos las plumas para usarlas. Es complicado usar todas cuando uno tiene una cantidad muy grande, pero uno al menos hace el intento, tiene la aspiración de querer usarlas. Entonces, yo podría decir hoy que soy un coleccionista que usa las plumas, pero al principio no me definiría como un coleccionista, sino durante muchos años, más que un coleccionista, lo que era una persona que acumulaba plumas. A mí me gustaban mucho las plumas y trataba de comprar todas las que conseguía y podía con el escaso dinero que uno maneja cuando es estudiante, etcétera, pero realmente no tenía mucho conocimiento de las marcas, no tenía mucho conocimiento de los modelos. Estoy hablando de tiempo atrás, de los años 80, donde no había la facilidad que uno tiene hoy por internet, que uno se mete y busca información sobre una pluma que no conoce y hay información, hay foros, etcétera. Tenía algunos amigos a los que les gustaban las plumas fuentes también y ahí intercambiábamos información, pero la información era limitada. Entonces yo diría que en esos primeros años, más que coleccionista, era acumulador, porque uno se comienza a llenar de plumas, pero no sabe muy bien ni lo que está comprando. Luego llega un momento que comienzas a tener información, compras libros, intercambias con otras personas y entonces ya pones foco en lo que estás buscando y por qué lo estás buscando. Y entonces ya ahí uno es un coleccionista, pero siempre he sido usuario de plumas fuentes. Yo no escribo con otra cosa. Yo no uso bolígrafos, uso muy poco lápiz. Yo uso plumas fuentes de diario desde esa época, desde el colegio. Y trato de Men- usar mis plumas.
Sí, yo creo que estamos en lo mismo, ¿no? Que yo casi exclusivamente uso las plumas de vez en cuando, si es un formulario que tiene ese papel carbón que necesitas usar bolígrafo, en ese caso sí, pero va a ser un bolígrafo bien, no de lujo, pero un Sí, sí. bolígrafo de buena calidad, no una Bic. Um, y bueno, mencionaste que has acumulado muchas plumas, así que si no es una pregunta muy indiscreta, ¿puedes alrededor de cuántas plumas tienes en tu colección? Más o menos unas 800, probablemente un poco más, pero la última vez que las conté estaban más o menos por ese número, alrededor de unas 800 plumas, pero deben ser 800 y tantas. Vale. Entonces, ¿cuál es tu filosofía de coleccionar? ¿Son ciertas marcas o colores o sistemas de carga? ¿Cómo Eh, decides? bueno, cuando comencé como a organizarme, que fue en los años 80, como a poner foco en qué cosas quería, comencé por coleccionar Parker, por ejemplo. Entonces quería tener todos los modelos de Parker y entonces compraba solo Parker al principio y luego comencé a comprar también Esterbrook porque, bueno, en esa época yo era estudiante, no tenía mucho dinero y descubrí que eran muy baratas. Y en esa época podía conseguir por $1 una Esterbrook nueva que había quedado vieja en una papelería y nunca se había vendido. Y entonces Wow. compraba todas las Esterbrook que conseguía en el centro de Caracas, en la época que yo era estudiante en la universidad, recuerdo. Todas las Esterbrook que conseguía o todas las puntas de Esterbrook que conseguía, los puntos, todos los compraba. Dejaba a veces el dinero que tenía para almorzar en la universidad y me lo gastaba en esas plumas, pero eran muy baratas. Entonces al principio solo compraba esas dos y algunas cosas que de repente me llegaban por, por casualidad y me gustaban, eran bonitas, me llamaban la atención, estaban baratas y las compraba. Luego comencé a comprar en general de todo un poco. No tenía un foco preciso, comencé a comprar muchas plumas japonesas en una época, comencé a comprar plumas de distintas marcas, Waterman, comencé a comprar mucho Schiffer en alguna época. Este, y lo que tengo es una colección un poco dispersa en algunas cosas, pero básicamente es la colección de un usuario, entonces tiene que ser plumas que me gusten, o sea, que yo la vea y me parezca bonita, y y muchas veces que la use y su uso me guste mucho. Por ejemplo, dentro de esas 800 y tantas plumas debe haber más o menos unas 100 Parker 51, por ejemplo, en distintos modelos, variedades, colores y demás, que es una de mis plumas Oh, preferidas. Entonces, se ha dado la casualidad, yo he trabajado en más de 20 países, he tenido esa oportunidad de trabajar en muchos países y entonces es una pluma que no es difícil de conseguir en muchos países de América Latina, por ejemplo, en México, en Uruguay, en Argentina, acá en Perú, en Venezuela, donde uno va a los mercados de segunda mano y es una pluma fácil de ver, relativamente fácil de ver y muchas veces se consigue a precios que son baratos. Entonces, simplemente a veces la veo y si no veo otra cosa que me interesa, inclusive muchas veces ya las tengo, pero compro Parker 51 porque me sirven para intercambiarlas luego por otras o para regalárselas a alguien y sé que es un regalo seguro donde no corro ningún riesgo. Si quiero enamorar a alguien de las plumas fuentes, darle una Parker 51 es una apuesta segura. Esa persona Sí. se va a enamorar de las sí. plumas fuentes seguramente. Y hablando de la Parker 51, ¿has, has probado la nueva versión que salió hace unos meses? No la he comprado todavía, la he visto porque tengo una persona conocida acá en Lima que tiene tanto la de la punta de acero como la punta de oro. Eh, bueno, a mí me parece que se ve bien, pero desde el punto de vista de usuario no me llama particularmente la atención, porque mi reacción como usuario inmediata es decir, por lo que pago, por los $200 que me gasto en esa pluma con el punto de oro, yo en Lima me puedo comprar 4 Parker 51 Vintage con la punta de oro. Entonces, no tengo como mucho atractivo en salir corriendo a gastarme los $200 y por eso no me lo he comprado. Siempre tengo Sí, otra cosa antes en que gastarme los $200. Entonces, no sí. la he comprado. Y la de acero menos aún, porque bueno, seguramente tiene una muy buena punta de acero,
pero es que por lo que vale esa punta de acero me compro dos Parker 51 con el plumín de oro. Entonces en Lima, dos Vacumatic además, entonces no tengo apuro en comprarla. Me parece que el que colecciona y quiere tenerla porque le falta en la lista de las Parker, y a mí en algún momento la compraré porque me va a faltar en la lista de las Parker, Sí, en algún momento llegaré a ella, pero no la veo como una prioridad. Creo inclusive que para el usuario de Pluma Fuentes siempre va a ser una mejor compra comprar una Vintage 51, que es muy fácil de conseguir además, y le va a costar más barata y le va a dar una experiencia igual o mejor que la experiencia que seguramente le va a dar una Parker 51 de estas nuevas. eso sí, y tiene mucha razón en eso. Y bueno, de vuelta a tu colección, Gonzalo, ¿cómo cuidas tú de esa colección tan grande? ¿Y también tienes un sistema de catálogo? Eh, no tengo el sistema de catálogo y me lo estoy planteando seriamente, o sea, lo tengo como objetivo de las tengo organizadas, no las tengo en sus cajas que vienen de fábrica, yo guardo las cajas cuando las compro nuevas, compro también muchas de esas plumas han sido compradas en mercados de eBay, etcétera, plumas de segunda Sí. mano que no traen sus cajas originales y demás. Eh, pero las que he comprado nuevas, todas tengo sus cajas guardadas, pero no las tengo guardadas en sus cajas. Al yo haber trabajado en muchos sitios, es complicado moverse con todas esas cajas. Entonces, normalmente no las tengo conmigo. Acá en Lima tengo las que he comprado acá en Lima, pero salvo esas, no tengo acá las cajas. Y lo que tengo son estos estuches de cuero o de imitación de piel, donde van adentro 24 o 48 plumas, las tengo allí. Lo que hay es que tener el cuidado de varias veces al año, hay que abrir, limpiar, estar pendiente. El clima de Lima no es particularmente benévolo, es una ciudad con mucha humedad y entonces hay que estar pendiente. Yo le coloco algún material absorbente de la humedad dentro de los estuches y están guardadas en sus estuches y hay que, bueno, regularmente, en la medida también del tiempo de cada uno, limpiarlas. También depende del material de la pluma, o sea, una pluma de resina como esta, pues requiere un mantenimiento mínimo, no se ensucia guardada dentro de ese estuche. Una pluma de plata, por ejemplo, necesita sacarla por lo menos una o dos veces al año y limpiarla, porque si no, cuando la vas a buscar es una cosa de otro color que no se parece en nada a la pluma original, ¿no? Sí, sí, es muy curioso eso de la humedad, algo muy Sí. importante que tiene uno que tener en mente. Sí, entonces, bueno, yo tengo un régimen para usar mis plumas desde hace mucho tiempo. Y entonces, bueno, yo las voy sacando, o sea, ya están guardadas en su estuche, pero yo voy sacando de ahí porque continuamente estoy usando plumas. Entonces, no uso siempre la misma. Lo que suelo hacer, hasta hace poco más de 10 años, tenía una pluma fija y una que cambiaba todas las semanas. Entonces, yo salía a mi trabajo a la oficina y tenía la misma pluma tuve una pluma que usé durante 10 años, una Montblanc Bohème Ah, que usé durante 10 años, pero junto con esa pluma tenía una segunda pluma siempre, usualmente cargadas con dos colores de tinta distintos, y a veces tenía una en azul y la otra en negro, una en verde y la otra en rojo, y así iba. Y usualmente tenía dos, a veces tenía tres plumas, y esas otras, una o dos plumas las iba cambiando, las usaba una semana, la lavaba, la guardaba y sacaba otra pluma diferente y así siempre las iba sacando. Desde hace poco más de 10 años ya no tengo una pluma fija que uses todo el tiempo, sino que usualmente tengo dos o tres plumas que saco cada semana, la uso una semana, 10 días, la lavo, la guardo y saco dos o tres más y así las voy usando y a lo mejor para ocasiones especiales que sé que tengo que firmar un contrato, que tengo que firmar algún evento o voy a una reunión importante que quiero de alguna manera causar algún efecto en la reunión, que las plumas tienen ese poder particular. sí, Este, todavía generan esa curiosidad en la gente, entonces digo, oye, voy a esta reunión donde quiero que de alguna manera se fijen en mí en la reunión, déjame llevarme esta pluma porque yo sé que cuando la saque en la reunión van a voltear a verme y me van a prestar atención, entonces a veces saco alguna pluma especial. Yo uso plumas de muchos precios, o sea, yo puedo usar una pluma china que vale $2 y puedo usar una pluma muy cara que vale $1000 y las uso en ese régimen de rotación, yo uso todo tipo de plumas, no tengo que me gusten para escribir, por supuesto, pero hay plumas que son muy gratas para escribir de $5 y hay plumas muy gratas para escribir de $1000, así como me ha pasado que hay plumas muy caras que a lo mejor no sientes
que te gustan tanto y puedes tener una pluma muy barata con la que te sientes muy a gusto escribiendo. Sí, estoy muy de acuerdo. Es algo que Eric y yo discutimos mucho en el podcast, que hay plumas baratas que escriben súper bien, así que no tiene que juzgar por el precio, porque a veces hay plumas muy caras que no te dan una Sí, experiencia muy buena. exactamente. O hay unas también, unas Montegrappa que no Bueno, se pueden ni agarrar, ¿no? Ni sostener y valen miles de dólares. Sí, 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 sí. sí. Pues dentro de esas 800, ¿cuál ha sido la pluma más difícil de conseguir? Eh, bueno, estuve buscando un tiempo hasta que finalmente la conseguí. Yo tenía ya una Miyu de la serie original, de la de los años 70, la normal, la que es plain con el acabado de acero por fuera, y quería la que tiene las líneas acanaladas negras. Quería esa pluma y no era fácil conseguirla porque cuando las veía estaban muy caras, o bueno, no era una pluma en ese momento fácil de verla. Yo la compré hace unos 12 años, 11 años aproximadamente. Y en algún momento descubrí a alguien en Hungría que estaba vendiendo una y se la compré. Yo estaba en Caracas, en Venezuela en ese momento, y me la envió a Estados Unidos, un apartado postal que yo tenía en Estados Unidos, y le compré esa, que es una de mis plumas preferidas. Es una pluma que con la cual su imagen yo me siento muy identificado. A mí me gusta mucho esa pluma. En alguna otra entrevista me han preguntado que si tuviese que quedarme con 10 plumas, ¿con cuáles me quedaría? Y en una de esas 10 probablemente sería esa Miyuk de rayas negras, que tiene esas líneas acanaladas negras por fuera. Es una de mis plumas preferidas. La Miu es de Pilot, ¿verdad? Es una Pilot que produjo, una pluma que produjo Pilot entre el año 71 y el 77. Solo la vendió en Japón, no la exportó nunca. Hoy en día se consigue en todas partes del mundo porque los coleccionistas la buscan mucho, pero en su época, entre el 71 y el 77, que fue el periodo en el cual la fabricó Pilot, solo la vendió en Japón, no la exportó a ningún mercado fuera de Japón. Yo, de hecho, la Miyu, la que tengo normal, la del acabado de acero exterior, se la compré a alguien en Tokio. Y, y es una pluma que de alguna manera se deriva de la experiencia de la T1 de Parker, porque es una pluma que tiene el plumín cortado directamente en el cuerpo de la pluma, solo que en vez de ser de titanio, los de Pilot hicieron una de acero. Hicieron una pluma muy bonita que a mí particularmente su estética me gusta mucho. A mí me recuerda, yo de niño era fanático de muchos programas japoneses de televisión, Ultraman, Ultra Seven, todas estas historias me gustaban mucho de niño. Y esta pluma yo, es que desde que la vi yo dije, si en ese programa hubiesen sacado una pluma que fuese del protagonista de la serie de Ultraman, seguramente usaría una Miyu porque es lo más parecido a la estética de Ultraman que me he encontrado por allí. Y a mí de por sí me gustan mucho las pocket japonesas, que son estas plumas que tienen la tapa grande y el cuerpo pequeño. Realmente me parece muy interesante ese formato. Tengo bastantes de ese formato de distintas marcas japonesas, y la Miyu es una pocket japonesa. Probablemente su única cosa criticable es que por su tamaño el convertidor que usa es un convertidor chico, con lo cual su carga de tinta siempre es una carga relativamente pequeña, ¿no? Pero es una pluma muy, muy buena para escribir, y esa estética que a mí me ha fascinado desde niño. Entonces me siento muy identificado con ella como imagen, ¿no? Siento que cuando la saco la pluma de alguna manera me representa, ¿no? Digo, yo me parezco a esta pluma, ¿no? Al final todos, como decía un escritor peruano, Mario Vargas Llosa, la patria es la infancia. Al final todos nos quedamos con eso que vivimos de niño y lo conservamos a lo largo de toda la vida. Es verdad.
Es muy de verdad. Y yo, bueno, no tengo un amigo, pero siempre la veo como una pluma muy futurística, porque el plumín y el cuerpo es todo una unidad, ¿no? Sí, Y sí, hay muy pocas plumas que son así. sí, sí. Esta es una pluma realmente muy bonita, muy bien lograda y un poco lo que digo, yo siento que cuando yo saco esa pluma, y de alguna manera digo cómo soy yo. Yo digo, yo me parezco a esta pluma, cosa que no me pasa con todas las plumas, pero esa en particular es una con la cual yo, con su estética, me identifico mucho y es una pluma que a mí me resulta muy grata para escribir. Yo suelo hacer algo de fuerza al escribir y entonces esta pluma que tiene el plumín de alguna manera integrado con el cuerpo es una pluma grata para escribir con ella, ¿no? Y particularmente esa que tiene las líneas negras es la que me parece más bonita de las dos que tengo. ¿Y sería esta entonces tu pluma favorita o tendrías otra? Decir una sola sería muy poco, realmente sería poco, pero sí sería una de mis plumas favoritas. O sea, quedarme con una sola realmente sería muy difícil, pero sí sería una de mis plumas favoritas. Sí, escoger una de 800 debe ser muy difícil. Súper Sí, difícil. también depende como digo, del momento, de qué quiera hacer uno. Me pasa típicamente con cosas que la gente reconoce. Por ejemplo, si yo voy a una reunión de mi trabajo y quiero de alguna manera llamar la atención sobre mí, uno se lleva una 149 y sabe que la gente va a voltear a verte en un ambiente en el cual no es un ambiente de coleccionista de plumas, sino que nadie usa plumas fuentes, que es lo que suele pasar cuando uno va a una reunión de trabajo. Cuando uno saca una 149, la gente, uno escucha cuando uno la saca porque es reconocible para la gente, cosa que no le pasa con otras plumas que pueden ser tan buenas o mejores que una 149 e incluso pueden ser más caras que una 149, pero la gente no las reconoce, entonces no la asocia a nada. En cambio, cuando uno saca una 149, es una pluma que es reconocible para el que no ha usado una pluma en su vida, sabe qué es y la ve como un icono, ¿no? Entonces, cuando me pasa, cuando uno saca en una reunión, uno va y hace esto, por aquí tengo una de las mías, uno va a una reunión y hace esto y saca del estuche. Este es un 90 aniversario y uno saca esto de una reunión y comienza a tomar notas con esto, pues inmediatamente uno escucha a los de al lado que ven y dicen, oh, y ya a partir de ese momento ya la atención está en uno. Entonces, si uno quiere que le presten atención a uno en una reunión, este tipo de trucos me he dado cuenta que funciona. Y además la Un buen tip. 149 es una pluma muy grande. Sí, justo, bueno, además por eso es una pluma que llama mucho la atención. Ahora, es más o menos del mismo tamaño de esta, por cierto, de la Pilot Bamboo, Ah, tienen la misma longitud, si las comparas son plumas similares en el tamaño. Esta es la ah, Pilot sí, y la 149 esta Pilot no es pequeña, es una pluma grande, tiene un plumín de tamaño 10. El plumín es bastante grande. sí. Pero bueno, pero uno saca una Pilot y probablemente las otras personas, a menos que sean coleccionistas de plumas, no la van a reconocer. En cambio, una 149, el que no ha usado una pluma en su vida la ve y sabe qué es y dice, uy, eso es caro, y inmediatamente llama la atención, ¿no? Entonces, bueno, parte de los trucos que usa uno para llamar la atención en las reuniones, si quiere que le prestan la atención cuando va a vender algo a otra empresa o alguna cosa. Eso sí. Y Gonzalo, ¿hay una pluma que sigues buscando para tu colección o ya tienes No, todas? uno nunca tiene todas. Nunca tiene todas, nunca tiene todas. Siempre hay cosas que buscar, siempre hay cosas que, como dicen uno, que las necesita. Pero bueno, realmente uno no necesita más, pero uno dice que las necesita. No, hay montones de plumas que necesito. Bueno, hay muchas plumas que uno quiere, pero bueno, no ha tenido el dinero para comprarlas o ha priorizado el gasto en otra cosa y en algún momento se ha comprado otra pluma y no se ha comprado esa. Algunas no son tan caras, pero bueno, uno va comprando y tiene que escoger. Entonces, bueno, ¿cuál compro? Compro esta o compro aquella y se quedan pendientes algunas. Entonces, sí, siempre hay plumas que quiero y que me gustan o que ya la tengo y me gusta, pero bueno, la sacaron en 6 colores y yo tengo 4, entonces me faltan los otros 2 colores que no tengo. Sí. Este, cosas por el estilo, ¿no?
pero bueno, siempre, digamos, la emoción de esto es esa emoción de descubrir algo que no tienes y que lo quieres. Esa es un poco la emoción que está detrás de esto. Bueno, ¿y cuál es tu próxima pluma? O la siguiente que estás buscando ahorita. Uy, tengo un amigo que me enseñó esta semana dos, que me ofreció a la venta, que me encantaría tenerlas las dos, pero son dos plumas muy caras y realmente estoy pensándolo mucho para ver si le compro al menos una de esas dos. Tengo un amigo en Caracas que me ofreció venderme una 75 presidencial, que es la que tiene el cuerpo de oro sólido, no la que tiene el baño de oro, sino la que tiene todo el cuerpo de oro 14 quilates. Es una pluma que yo he visto, que he tenido en mi mano otras veces, pero que yo nunca he tenido. Es una pluma rara, es una pluma muy cara. La que yo tengo, la normal que tiene el baño de oro, pero la que el cuerpo es de oro sólido, no, que es la que se llama presidencial. Y bueno, este mismo amigo me ofreció junto con esa una Omaha Arco muy bonita, que es una pluma que yo siempre he querido tener y no he tenido porque, bueno, cada vez que me pasa alguna cerca, no es una pluma barata, es una pluma bastante costosa. Y entonces, bueno, uno siempre se lo piensa 8.000 veces y siempre hay alguna más barata que comprar y entonces terminas no gastándote lo que vale esa pluma, pero bueno, me está tentando desde esta semana este amigo en Caracas ofreciéndome esas dos. No sé si me decida por alguna de ellas dos, pero como voy a viajar a Venezuela dentro de una semana, muy probablemente las voy a tener en la mano y teniéndolas en la mano es más difícil resistirse, al menos Sí. una de ellas. Pues buena suerte. Verlas por internet es más fácil decir que no que tenerlas en la mano. A lo mejor me termino decidiendo por una de esas dos, pero bueno, vamos a ver qué pasa de aquí a la semana que viene. Sí. Muy bien. ¿Hay una pluma o marca que te ha sorprendido en términos de su experiencia de escritura o su desempeño? Bueno, yo me he llevado varias sorpresas en los últimos años. La primera sorpresa que diría son algunas plumas chinas. Yo no usaba plumas chinas hasta hace muy pocos años. Eh, Mi experiencia con las plumas chinas era comprar por $1 12 plumas Giro hace 20 años y que al entintarlas en la casa escribían 3 y 9 no. Por ejemplo. Entonces, y después de manosearlas y arreglarles algunas cosas, a lo mejor terminaban escribiendo 6 o 7 de las 12, pero bueno, como habían costado $1 una docena de plumas, pues tampoco me preocupaba mucho y básicamente las compraba para sacarle piezas de repuesto que usaba para reparar Parker 51 viejas, porque el clon Mm, chino de la Parker 51 era exactamente igual y le podía sacar piezas y me servían para reparar viejas Parker 51 a un precio muy bajo. Podía comprar 12 plumas por $1 y podía hacer eso, pero en realidad no me gustaban porque eran plumas de muy mala calidad, costaban mucho que escribieran, etcétera, no daban una buena experiencia. Varios amigos comenzaron a comentar en algunos años de que se estaban haciendo algunas plumas buenas de bajo precio en China y he descubierto algunas cosas realmente muy interesantes, muy baratas y eso a mí me parece particularmente interesante porque a mí lo que me gustaría es que mucha gente use pluma fuente. Entonces, si uno piensa en plumas que valen $200, que valen $500, que valen $1.000, pues muy poca gente puede usar pluma fuente y más aún en América Latina, donde cuando yo pienso, yo vivo en un país donde el salario medio son $500 al mes, que es el salario mínimo en Perú, sí, donde un profesional universitario puede ganar 1.000, $1.500 al mes. Entonces, son personas que cuando se animan a comprar una pluma fuente, quieren una pluma fuente de $10, de $20, no pueden pagar más de eso, jamás se van a comprar en su vida una pluma de $200. Entonces, mucho menos algo más caro. Entonces, a mí me parece importante que existan plumas de otro precio, que la pluma no sea una cosa elitista, sino que cualquiera, que un niño, uno le pueda dar una pluma para que se la lleve a la escuela y que uno no sienta temor de que se le va a perder y es una tragedia porque se le perdió una pluma, y que uno le pueda dar una pluma que vale $5, que vale $10 y no es una tragedia que la pierda o que se le caiga y se dañe, y que él se sienta en confianza con su pluma. Me parece importante que eso exista y bueno, y lamentable, y eso hoy en día solo existe en las plumas chinas. No hay plumas fabricadas en Europa de $10, no hay plumas fabricadas en Japón o en Estados Unidos. Hay algunas desechables japonesas que pueden estar en ese precio, pero son plumas desechables, pero bueno, la relación con la pluma desechable no es la misma con la pluma que tú recargas, tienes tu frasco de tinta y demás. Parte de la magia se pierde con la pluma desechable.
Entonces me parece importante que exista eso. Hay mucha gente que critica la pluma china porque copian modelos, etcétera. Yo soy un poco generoso en eso porque de lo que he leído de las historias de las plumas fuentes, pues las marcas europeas también copiaban y mucho en el pasado. Las marcas norteamericanas y las marcas japonesas también copiaron y mucho en el pasado. Entonces, cuando a mí me dicen, uy, que esa pluma china se parece a esta otra, y yo le digo, sí, la Sailor también se parece en otras plumas, ¿verdad? Este, entonces, las Sí, 1911 a mí me recuerdan mucho a otra pluma. Entonces, sí, ciertamente Sí, entonces, sí. ustedes son una pluma de muchísima calidad, pero todas las marcas, o sea, cuando a mí me dicen, uy, que es que estos chinos están copiando las Lamy Safari, y yo le digo, sí, y Lamy bastante que copió en los años 30 y en los años 40 del siglo pasado, copió un montón a otras marcas hasta que se consolidó como marca. Y están pasando cosas interesantes con las plumas chinas, como las Moon Man y demás, que están haciendo cosas muy interesantes que por $15, $20, tienes una pluma que tiene una calidad comparable a plumas europeas de $100 con plumín de acero. Entonces, me parece que ahí está pasando algo interesante de cara a eso que a mí me gustaría, que es que mucha gente pueda usar pluma fuente y que la gente pueda, que no signifique un sacrificio económico tan grande tener una pluma fuente, de poder darle a un niño una pluma fuente, me parece interesante que pueda existir eso. No estoy de acuerdo con quienes copian tratando de engañar, o sea, quienes hacen en China, por ejemplo, una pluma fuente imitando una Montblanc, tratando de engañar. eh, Eso me parece que está mal y me parece que debe ser perseguido por la ley y no debe comprarse eso. Pero hay otras plumas que no intentan engañar absolutamente a nadie, que tienen su marca claramente impresa, que a lo mejor se copiaron el clip de una marca y se copiaron el cuerpo de otra y se copiaron la tapa de otra e hicieron una suerte de Frankenstein copiando modelos. sí, Pero eso fue lo mismo que hicieron muchas marcas europeas en el siglo pasado. sí, Entonces, esas marcas luego se consolidaron y generaron sus propios diseños. Y estas marcas chinas, yo tengo la aspiración de que en algún momento terminen haciendo sus propios diseños, porque ya están haciendo plumas que son funcionalmente bastante buenas para esos precios y que son plumas sí, que perfectamente se le pueden dar a un niño para que se lleve a la escuela sin ningún temor de que la pierda o que se le dañe. Sí, estamos totalmente de acuerdo contigo, Gonzalo, todo lo que dijiste. Ese nivel es muy importante para que esté disponible a personas que no tengan $200 para una pluma, ¿no? Es Sí, algo que se mira, por necesita. ejemplo, esto es una pluma de $10 comprada en China. Es una pluma funcionalmente muy buena, trabaja perfectamente, viene con su convertidor, tiene el cuerpo de madera, recuerda las plumas con forma de cigarro de buena parte del siglo pasado, pero hecha en madera todo el cuerpo, está muy bien hecha, el clip es muy parecido al clip de una Pilot tradicional, pero Ujú. está claramente identificada con su marca, no pretende engañar a nadie, no dice Pilot por ninguna parte, sino dice claramente quién la hizo. Y es una pluma que vale 9, $10 en China hoy en día. Esta es una pluma que perfectamente se le puede dar a un niño y es una pluma muy bonita y que escribe perfectamente bien. Entonces, yo creo que eso tiene que existir. Y si los fabricantes europeos, norteamericanos o japoneses no quieren hacer plumas de $10, me parece bien que haya otros que lo hagan. sí, Y que eso exista. eso sí. A ver, como tienes una colección tan grande de plumas, obviamente tienes que usar tinta y papel también. Así que, ¿cuáles son tus tintas y papeles preferidos? Wow, tintas tengo muchas, pero las de Pilot me gustan mucho. De las tintas negras, mi preferida es esta tinta Sailor, que es la que llaman tinta de notario de Sailor. Es una tinta permanente, hay que lavar cada cierto tiempo las plumas y demás, pero es una tinta muy agradable. Esta es mi tinta negra preferida. De las tintas verdes, probablemente el Hiroshikuku de Pilot es mi tinta verde preferida. Aunque uso otras, uso las de Schiffer, eh, hay algunas que no me gustan porque son como demasiado líquidas, por ejemplo, pero en general uso tintas de distintas marcas, tengo tintas de Montblanc, tintas de Pelican que uso con bastante frecuencia.
como tengo muchos frascos de tinta, las tintas suelen durarme muchísimos años. Yo todavía uso. En estos días recargué una de mis plumas con una tinta que compré cuando estaba haciendo el posgrado en España en 1991. Y, y, Wow. Wow. y tengo todavía la boleta de compra del frasco de tinta que lo compré en una tienda en Madrid, dentro de la cajita del frasco de tinta, y todavía me queda tinta en el frasco. Le recargué esta semana y me debe quedar por lo menos para 3 o 4 recargas de esa tinta, que es una tinta color burdeos de Montblanc. Eh, y, y, bueno, esa tinta yo la usé durante mucho tiempo. Yo usaba muchas tintas verdes y esa fue de las primeras tintas vino tinto que usaba. Entonces, pero, pero si tuviese que escoger alguna marca, probablemente las de Pilot son de las que más me gustan, y en el color negro esa tinta de Sailor es mi tinta preferida. Durante mucho tiempo he usado tintas de Quink, de Parker. Lo que no me gustaba mucho de ellas es que con el tiempo tiende a perder intensidad del color con Wow. mucha frecuencia. Entonces, si yo reviso los cuadernos que escribí con esas tintas de Parker hace años y uno va a buscarlo, lo que era un azul intenso se convierte en un azul suave y en algún momento tiende a tornarse inclusive ciertamente gris, y no les puede dar el sol porque Sí. pierden el color con facilidad. Oh, wow. Y bueno, y luego, así como busco plumas vintage, ando también persiguiendo frascos de tinta vintage, y he conseguido bastantes frascos que muchos se pueden usar todavía. Cosas como esta, por ejemplo. A ver, esta está sin abrir, por ejemplo. Este no se ha abierto. Wow. Pero, pero de estos frascos Pelican tengo un montón. Tengo la mitad de un armario lleno, porque cada vez que consigo uno lo compro. No es que lo necesite, sino Sí. que, bueno, el coleccionismo tiene un vínculo con lo funcional. Uno compra cosas para usarla, pero también uno tiene la sensación de que está salvando algo. Y he conversado con otros coleccionistas, y lo conversaba con mi esposa. Mi esposa coleccionaba juguetes, y coleccionó juguetes toda su vida, desde que nos conocimos hasta este año, que lamentablemente falleció hace 4 meses. Eh, y conversábamos mucho sobre el tema del coleccionismo, y muchas veces la sensación cuando uno encuentra algo en la calle, en un mercado, uno siente que lo está salvando. Uno dice, uy, esto va a caer en manos de alguien que no lo va a apreciar, que lo va a Sí. tirar, esto lo van a perder. Yo prefiero llevármelo, así no lo necesite, y veo si lo rescato y lo pongo a funcionar y le doy un valor. Entonces, esa sensación es bastante común en los coleccionistas, por otros coleccionistas con los que he hablado, y mi propia experiencia con mi esposa, que ambos coleccionábamos distintas cosas. No había pensado de esa manera, pero tienes muchísima razón. Estás salvando algo de manos que no podrían apreciarlo Y, de la misma manera. Otra pregunta, de hecho, no hablamos todavía del papel, así que, sí, no tengo una marca en particular. He usado papeles italianos, he usado papeles japoneses, me ha ido muy bien con los papeles japoneses. He usado cuadernos de Clairefontaine, he usado cuadernos normales y corrientes que he ido identificando, pero que son baratos, y de alguna manera vas probando. En algunos te va mejor, en otros te va peor, pero como yo las uso de diario, en realidad termino usándola en realidad en muchos papeles que no son necesariamente papeles sofisticados. Yo uso cuadernos de diario para tomar notas, y para lo primero que hago al sentarme a trabajar en la mañana es hacer una lista de tareas para el día, y tengo un cuaderno donde todos los días me voy anotando qué cosas tengo que hacer en el día, qué de las cosas que tenía el día anterior me quedaron pendientes, y entonces las paso al siguiente día. No, qué cosas me planteé hacer y no me dio chance de hacer porque no me dio tiempo, o porque no conseguía la persona, o porque no tengo la respuesta todavía, o lo que sea. Y entonces voy haciendo eso, y muchas veces esos cuadernos son de marcas un poco mejores, pero muchas veces uso cuadernos que no son tan buenos, a lo mejor, que la tinta a lo mejor se pasa de un lado para el otro. Pero cuando usas la pluma de diario para todo, que sería mi caso, porque no uso otro técnica de escritura, bueno, de alguna manera también te acostumbras a ver eso y a decir, mira, no pasa nada si se marca un poco de lado para el otro, porque no estoy escribiendo mis memorias para que después lo pongan en un museo, sino simplemente es un cuaderno donde estoy anotando las cosas que tengo que hacer en el día, y recordar que cuando vaya en la tarde al mercado tengo que comprar azúcar, huevo y, sí. y pan, ¿no? Entonces,
Al final escribo, entonces no compro cuadernos y compro buenos papeles, pero en realidad uso mis plumas en distintos papeles, tanto en cuadernos baratos como en otros mejores, ¿no? Con tintas sí soy un poco más cuidadoso porque, bueno, porque uno sabe que hay ciertas tintas que a lo mejor no te funcionan bien o te pueden dañar las plumas, etcétera. Entonces, pero, pero con los papeles sí soy, digamos, un poco más disperso en ese uso. Tengo cosas buenas y tengo cosas que son muy baratas, pero que realmente no me importa mucho si el papel pasa, de la tinta pasa de un lado para el otro del papel, si es un cuaderno de diario donde simplemente estoy haciendo garabatos y estoy anotando cosas de día a día o lo tengo junto al teléfono, que si me dan un mensaje tengo que anotar un número de teléfono para que no se me olvide y no necesito tener un cuaderno muy caro para hacer eso. Sí, es verdad, es verdad. Otra pregunta que nos salió era sobre la comunidad estilográfica allí en Perú y en Venezuela. Entonces, ¿cómo es esa comunidad y qué te gustaría ver en la comunidad estilográfica en esos dos países? Bueno, son dos situaciones diferentes, no solo por el momento actual, sino un poco por su historia para atrás de esos países. En el caso de Venezuela, yo nací en un país que había sido un país muy próspero durante muchos años, tenía una economía bastante solvente, con lo cual era un país al cual llegaban por vía de importación, llegaban todas las marcas de plumas, en todas las gamas, además, en todos estos modelos que uno pudiese pensar que eran sofisticados, caros y demás, y que eran accesibles para una persona de clase media en el caso de Venezuela. Entonces, en esa Venezuela que yo crecí, que es una Venezuela que probablemente se acabó al final del siglo pasado, en esa Venezuela, pues una persona de clase media, un profesional normal y corriente, podía tener una Montblanc 149 como la cosa más normal del mundo. Mis padres no eran ricos, mi mamá era una maestra de escuela y mi papá es un profesor. Yo recuerdo que cuando yo terminé la secundaria, a mí me regalaron una Montblanc de una pluma Montblanc, un juego que tenía la pluma y el roller me lo regaló mi madrina, me acuerdo, ese fue mi regalo cuando yo terminé la secundaria. Y mi papá podía tener dentro de una gaveta, sin prestarle ninguna atención, podía tener Parker 75 de plata como cualquier cosa y no le importaba. Y tenía un cajón con un montón de bolígrafos Parker de plata, porque era fácil para el ingreso típico de un venezolano en esa época. Esa situación cambió en las últimas décadas, el país se empobreció muchísimo, pero hay toda esa cantidad de plumas que se acumularon durante todas esas décadas. Llegaron cosas de muy alta calidad. Entonces en Venezuela, en el mercado de segunda mano, se consiguen absolutas joyas, o sea, se consiguen cosas espectaculares, plumas muy costosas, plumas muy difíciles de conseguir. No es raro verlas en el caso de Venezuela porque ahí llegaban y se podían comprar. En el caso de Perú, tiene una historia diferente. En el caso de Perú es un país que tuvo varias décadas con sucesivas crisis económicas, donde no había una clase media que pudiese comprar ese tipo de productos. Entonces, son productos que llegaron a unas personas que tienen un nivel de ingreso muy alto que normalmente no venden sus plumas. Entonces, no hay un mercado de segunda mano muy sofisticado. Se pueden conseguir Parker 51, se pueden conseguir Parker 61, se consiguen, pero, pero, pero no es un mercado como muy sofisticado, no hay mucha variedad de modelos. Hay algunos coleccionistas, pero no hay una red de coleccionistas, no hay clubes como tal que yo conozca en Perú. En Venezuela sí lo había, yo de hecho tenía amigos y grupos que se reunían para conversar sobre el tema de plumas fuentes, etcétera. Acá en Perú es más disperso eso, justamente porque eso en el caso venezolano digamos, una afición que viene derivada de una clase media que tenía capacidad de comprar plumas. En el caso de Perú, esa clase media no existía, se ha de alguna manera conformado en las últimas 2 décadas, pero una clase media que se ha conformado en las últimas 2 décadas, bueno, no piensa en pluma fuente, sino piensa en juegos de Nintendo y piensa en otras cosas, pues el momento de la pluma fuente ya pasó. Para esa familia de clase media peruana. Entonces, a mí me ha tocado trabajar en muchos otros países y uno, por ejemplo, en Argentina o en México, en Brasil,
uno encuentra que hay tiendas que venden plumas fuentes, hay lugares donde se consiguen plumas fuentes de segunda mano, uno va a los mercados y hay abundancia de plumas fuentes de segunda mano. En el caso venezolano eso ocurre todavía. En el caso peruano no hay tiendas especializadas en el tema de pluma fuente. Hay una tienda de Montblanc, había una pequeña tienda en el centro de Lima que lamentablemente el propietario falleció ahora en febrero pasado y la cerraron. Hay algunas tiendas pequeñas que venden algunas cosas de segunda mano, pero no hay un mercado como muy sofisticado en Perú de plumas fuentes. Hay algunas personas aficionadas a ellas, hay mucha gente que le interesa la caligrafía, pero no hay clubes como tal de coleccionistas de plumas fuentes y hay gente como interesada, pero está como muy aislada una de otra y hay relativamente poco conocimiento sobre el mundo de las plumas fuentes. ¿No? Todo suena perfecto. Bueno, una última pregunta, no sé si surjan más después de esta. ¿Qué consejos tienes, Gonzalo, para alguien que quiere comenzar una colección? Bueno, hay distintos momentos. Yo comencé una colección cuando era un niño. Entonces, a un niño lo que le puedo dar como consejo es que disfrute sus plumas y que las use. Y que eh, no le preste tanta atención a lo mejor a la marca o al modelo o lo que sea, sino que trate de alguna manera de probar distintas plumas y de alguna manera que sea una suerte como de inmersión en ese mundo. Para alguien que ya quiere, digamos, más conscientemente, un adulto que quiere comenzar a coleccionar plumas porque de repente descubre que le gustan, sacó de un cajón, que es un caso al que típicamente yo me enfrento aquí en Lima, alguien que me ve usando plumas fuentes y entonces me dice, uy, yo tengo la de mi abuelo, ¿cómo hago para poder usarla? Y después que la usa dice, oye, me encantó, ya no quiero usar, quiero usar esta pluma. Y dice, pero quiero más, ¿dónde consigo más plumas? ¿Qué quiero comprar? Este, yo le recomendaría que así tenga mucho dinero, no comience por plumas muy caras, que comience más bien por plumas baratas y que trate de alguna manera de disfrutarlas, o sea, que de alguna manera vaya descubriendo y de alguna manera puede comprar una pluma y busque por internet y trate de leer y de alguna manera convertir que logre hacer ese paso del acumulador al coleccionista, sin ponerse mayor presión, sin ponerse que esto es para disfrutarlo, entonces que lo haga de la manera más sencilla posible, que comience por las plumas más baratas y que simplemente lo disfrute, que no... hay una suerte como de presión de que hay que tener las plumas caras porque bueno, hay una suerte como de presión social, de yo no tengo esta o esta es la que tiene más prestigio, yo no me siento coleccionista si no tengo una Montblanc 149. Yo creo que hay que sacarse eso de la cabeza. Yo creo que hay que agradecerle a Montblanc, hay que agradecérselo porque ha sido el principal actor en ese movimiento, que a partir de los años 70 del siglo pasado comenzó una pelea muy fuerte para posicionar a la pluma como un objeto de lujo, como un objeto diferente, y eso fue muy valioso en la historia de la pluma fuente porque la pluma fuente desde los años 50 venía decayendo su fabricación, todos los años estaban desapareciendo marcas, la pluma fuente tendía a desaparecer y Montblanc logró posicionar de nuevo a la pluma fuente como un objeto de lujo, y entonces lo que vendió fue, digamos, el aurea que tiene alrededor de, wow, yo saco la pluma y yo soy diferente, yo soy un tipo importante, soy un tipo exitoso porque saqué una 149 en una reunión. Más que vender la pluma en sí, vendes como toda la imagen alrededor de ella. Y yo creo que eso no es criticable, y por el contrario, yo se lo agradezco muchísimo a Montblanc porque eso contribuyó a que el mercado de las plumas fuentes a partir de los años 80 se repotenciara. Pero para el que comienza, yo creo que tiene que sacarse eso de la cabeza, o sea, tiene que pensar que la pluma fuente es un instrumento de escritura, que tiene que ser útil, que uno las colecciona para usarlas, para disfrutarlas, eh, y, y entonces tiene que pensar que hay plumas muy buenas, de muy bajo costo, y que, bueno, en la medida en que más adelante tenga armada una colección y quiera gastarse dinero en una pluma, me parece muy bien que se lo gaste, pero que debería comenzar más bien por plumas de bajo costo y más bien disfrutar el hecho de escribir, más que disfrutar el hecho de decir, wow, tengo esta pluma que me costó $800, y ya me siento coleccionista porque me gasté $800 en una pluma, ¿no? Entonces, Y tiene Sí, mucha es razón. verdad. Todas las colecciones tienen tantos niveles, ¿no? No es nada, no siempre va a ser lo más caro o lo que nunca vas a usar. sí, y hay plumas muy, muy buenas
de muchísimo menos precio. O sea, tenemos plumas de $100, de $200, si es que te quieres gastar dinero en plumas, para no hablar ya de las chinas, pero si te quieres gastar $100 o $200, hay plumas maravillosas que puedes conseguir por $200, por $100. Una Lamy 2000, por ejemplo, es una pluma que yo le recomiendo, así como le recomiendo a todo el mundo tener una Parker 51, si quieres meterte en el mundo de las plumas, a todo el que se pueda comprar una Lamy 2000, yo creo que debería tenerla, que es una pluma que yo probablemente tendría entre mis 10 plumas preferidas de esas 800. Es una excelente pluma, es un diseño además de esos clásicos que nunca pasa de moda, como la Parker 51, y es una maravilla como instrumento de escritura, es realmente muy buena pluma. Bueno, vamos a pasar a la palabra del episodio, así que Eric, ¿qué tenemos para hoy? Bien, amigos, la palabra de hoy es apasionado. Así que en Instagram, por favor, publiquen una foto de su escritura de la palabra con el hashtag escribir tinterías y etiquétenos en la foto. Bueno, Gonzalo, vamos a pasar un segmento de preguntas de oyentes y seguidores de Tinterías. Y como siempre, si quieres preguntarnos algo, puedes rellenar el formulario de contacto en nuestra página web, tinterías.com, enviar un email a hola@tinterías.com, mandarnos un mensaje privado en nuestro Instagram, Tinterías Podcast, o si eres miembro de Slack de Tinterías, puedes enviarla allí. Bueno, la primera pregunta viene de nuestra amiga peruana Dora Samaniego y bueno, la pregunta es, ¿hay una pluma de que te has arrepentido de comprar? Tanto como arrepentido de comprar, no. La verdad no recuerdo que me haya arrepentido, así que diga, wow, esta pluma no me gustó, me pareció horrible. No, hay plumas que eh, normalmente para las plumas de un alto valor son plumas que uno ya ha usado antes y entonces cuando decides comprarla ya de alguna manera vas un poco sobre seguro, ¿no? No te gastas una cantidad de dinero muy grande. Y cuando compras una pluma barata y a lo mejor no resulta tan buena, pues no te gastaste mucho dinero y tampoco lo lamentas mucho y al final terminas dándole la vuelta, ¿no? Pero yo normalmente mis compras de plumas están pensadas, o sea, no son compras puramente emocionales. Entonces, ya yo sé además más o menos qué tipo de plumas me gustan. Entonces, usualmente las compro y de alguna manera voy de alguna manera sobre seguro porque voy sobre las cosas que me gustan y sobre las cosas que, que tengo. En general, no recuerdo si alguna pluma que yo dijese, wow, no debía haberla comprado. Eh, en general, no, diría que no. Estoy contento con las plumas que tengo. Bueno, menos mal, ¿eh? Sí, sí. Sí, tengo amigos que han tenido malas experiencias, que han comprado plumas muy caras y a lo mejor no son, no son tan gratas para escribir o la sensación en la mano no es agradable. Entonces, a lo mejor la pluma se veía muy bonita en una foto cuando la pides por internet y luego cuando la tienes en la mano no te gusta el peso de la pluma o no te gusta. Yo por eso, cuando compro alguna pluma por internet, normalmente son plumas que ya conozco. O sea, yo digo sí, o sea, ya esa pluma yo la he tenido alguna vez en la mano, nunca ha sido mía, pero yo tengo un amigo que la tiene o tengo algo y así no me llevo tantas sorpresas, porque ciertamente el tema de la pluma no es solo cómo se ve estéticamente, sino que hay un tema de peso, hay un tema de balance, más la propia sensación del plumín sobre el papel, ¿no? Entonces, sí me ha pasado que a veces he comprado alguna pluma y cuando me llega a la casa me doy cuenta que necesita alguna reparación. Entonces, en términos de decepción, podría ir más bien por ese lado, no porque no me guste la pluma, sino que a lo mejor compré una pluma de segunda mano y cuando me llega a la casa me doy cuenta que tengo que arreglarle algo, que el plumín no está alineado o que tiene algo que hay que ajustarle. Pero bueno, eso básicamente, esas decepciones se resuelven con un poquito de trabajo Sí. y ya está, ¿no? Pero decepción porque un modelo lo compré y no me gustó, en general no, porque normalmente ya no me gusta y entonces no la compro, ¿no? Es un tema en el Sí. cual... Sí, y lo que mencionaste de la experiencia sensorial de tocar las plumas, yo creo que eso ha sido lo más difícil de ser parte de esa comunidad durante la pandemia, ¿no? Que las Sí, tiendas están cerradas, así que solo hay Instagram y página web para ver modelos
Y bueno, en mi caso no hay una tienda en mi ciudad, ¿no? La más cerca está en Chicago, donde está Eric, a casi 2 horas. Así que para mí es muy difícil porque eso de balance y peso no puedes saber por internet. Aunque pongan, ¿no?, las medidas en la Sí, sí, página, sí, no pero sabrás. no es lo mismo que tenerlo en la mano, nunca es lo mismo que tenerlo en la mano. Acá en Lima tampoco tengo tiendas de pluma fuente y bueno, algunos modelos ya uno los conoce, los ha visto, yo trato cuando viajo, trato de por lo menos tener en la mano, así nunca en la vida las vaya a comprar. Yo, por ejemplo, la pluma más cara que he tenido en mi mano, tuve una vez una pluma que costaba 9.000 y tantos dólares en Fountain Pen Hospital en Nueva York, que es una tienda que yo Sí. visito desde hace muchísimos años. Yo tengo familia en Nueva York, entonces es una ciudad que yo visito con relativa frecuencia. Y mi esposa y yo nos fuimos de luna de miel a Nueva York y luego íbamos una vez al año y durante casi 20 años. Y luego, ahora no voy desde el 2019 por el tema de la pandemia, pero siempre voy. Y cuando voy, siempre les compro una o dos plumas, pero en realidad pruebo un montón, porque lo que hago es ir a pasarme una tarde y que me pongan en la mano todas, así no las vaya a comprar nunca, pero por lo menos tengo la experiencia de tenerla en la mano y luego cuando veo la foto en su catálogo o la veo por internet, yo dije, yo ya esa pluma ya yo la he tenido en la mano, ya yo sé cómo es. Oye, no se ve tan grande en la foto, pero yo la tuve en la mano y es una pluma muy grande, o es muy pesada, o mira, este, le sentí más balance o menos balance. Y bueno, y además uno tiene esa experiencia de poder tener en la mano cosas que probablemente no va a comprar nunca, como esa pluma japonesa que una vez me prestaron allí para tener en la mano y que costaba $9.500. Wow. Sí, era como una especie de cigarro gigante con dibujos por fuera, con el acabado Urushi, muy bonita, realmente era una pluma espectacular. Sí, bueno, si alguna vez en mi vida me gano la lotería, a lo mejor me puedo dar ese lujo, pero de mi trabajo no me puedo comprar una pluma de ese precio. Entonces, bueno, lo más cerca que puedo estar de ellas, bueno, ese día que me dieron ese regalo, les compré dos plumas y me prestaron esa para tenerla en la mano un minuto, ¿no? Sí, 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 no, no, te entiendo. Y es lo que, a lo que te refieres, ¿no? De hace rato, que a esa Mont Blanc todo el mundo la conoce y le pone un precio, pero esa pluma que nadie reconoce, uno nunca sabrá que cuesta $9.000, ¿no? Sí, 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 jamás. O sea, tú sacas eso en una reunión y a lo mejor te dicen, oye, qué bonita tu pluma, pero no la asocian necesariamente a lujo. No tienen idea de cuánto valen. En cambio, el Montblanc logró con ese esfuerzo que hizo a partir de los años 70 del siglo pasado posicionar su marca como una imagen. El que nunca ha usado una pluma en su vida ve una 149 y dice, eso es un objeto de lujo y está asociado al éxito, porque Montblanc logró posicionar eso en la cabeza de la gente, así no sean usuarios de Montblanc. Sí. Bueno, tenemos una última pregunta de nuestro amigo Oscar Amado en Guatemala y su pregunta dice así. Con el estado de su colección actual, ¿Gonzalo busca plumas ya puramente desde el contexto de colección o todavía estará detrás de experiencias y escritura? Con esto me refiero a si todavía hay algún punto de plumín o material que no haya probado y le interese. Sigo probando cosas. Por ejemplo, este último año he comprado plumas con plumines de vidrio, por ejemplo, que yo no tenía. Y bueno, nada, me he animado a comprar algunas y bueno, son como pruebas, son divertidas. Sí. Eh, Busco plumas que llenen algunos huecos en mi colección usualmente, eh, pero no estoy cerrado a eso porque a veces te lleva sorpresas y te consigues cosas que no estás buscando, pero dices, wow, esta no pensaba conseguírmela por ahí, pero me la conseguí, está a buen precio, me la voy a llevar a mi casa, ¿no? Entonces hay sorpresas que a veces uno se lleva, inclusive en los lugares menos indicados o donde uno menos espera que puede aparecer una pluma. Aquí en Lima, como decía, hay un mercado muy limitado para las plumas, pero por ejemplo, yo conseguí aquí en Lima 5 PFM3 eh, sin haber sido entintadas nunca, los 5 colores en que se fabricaron nuevas, las conseguí en una oportunidad hace como 4 años porque simplemente una papelería antigua estaba cerrando y remataron todas las cosas que tenían dentro y en algún momento en los años 60 esa papelería tenía esas 5 plumas, eran las que estaban en exhibición.
Entonces eran las que la gente podía ver en una vitrina y decir, uy, me gusta esa pluma y sé que viene en gris, en azul, en negro, en verde, en rojo, en gris. Y bueno, los 5 colores que se fabricaron los tenían en exhibición. El día que dejaron de vender esa pluma, la guardaron en un depósito, estuvo guardado en un depósito un montón de años y yo tuve la suerte de que me las vendieran años después. No las estaba buscando ese día, pero me las conseguí y bueno, y agradecí haberme conseguido ese regalo de haber conseguido esas 5 PFM sin haber sido entintadas nunca, que son, por cierto, de mis plumas preferidas, una de las plumas que más me gustan, las Pen for Men, que bueno, es un nombre que ya no se podría usar en el mundo actual probablemente para vender una pluma. A un publicista de hoy lo echarían de la agencia de publicidad si propone eso como nombre Sí. para un producto en el mundo de hoy, pero bueno, en los años 50 era un nombre para el producto estrella de Schiffer en ese momento. Sí. Otra vez, muchísimas gracias, Gonzalo, por estar con nosotros y pasar tanto tiempo hablando de tu colección y de tus filosofías de las plumas. Para nosotros ha sido una experiencia brutal. Yo tengo muchos apuntes de esta conversación porque yo personalmente he aprendido un montón y seguro que Eric también. Así que queremos dar las gracias. No, por nada, Andrés. Y bueno, em, antes de cerrar, quería preguntar em, en cuanto a tu presencia en las redes sociales, si las personas quieren seguirte y ver fotos de tus plumas y tal. Si recuerdo bien, estás en Sí, Instagram, estoy en ¿verdad? Instagram. Tengo mi cuenta personal bueno, no he estado publicando plumas últimamente, pero bueno, he tenido un evento familiar importante recientemente y entonces he enfocado mis redes sociales más en este tema familiar. Lamentablemente mi esposa falleció hace poco tiempo, pero sí, usualmente tengo una cuenta en Instagram, tengo además una cuenta que se llama Pluma Fuente Perú, donde sí está dedicada más al tema de las plumas. De todas maneras, mi cuenta personal, la de Gonzalo Tobar, si me buscan en Instagram también, suelo publicar plumas. Y en mi cuenta de Facebook, usualmente también he publicado plumas en el pasado. Tengo un blog al cual realmente no le he dedicado mucho tiempo últimamente, pero tengo un blog donde he escrito algunas cosas sobre las plumas, que se llama Plumas en su tinta. Eh, y allí publico algunas cosas, subo algunos. He estado haciendo, por ejemplo, catálogos o manuales para los vendedores de plumas usadas en el centro de Lima, porque me he encontrado con que no tienen información. Entonces, les preparo catálogos para que ellos aprendan sobre la historia de las marcas. Entonces les he preparado catálogos sobre Parker, sobre Esterbrook, sobre Schiffer, sobre Waterman. Y en esos catálogos, esos suertes como de manuales que les preparo, de alguna manera le cuento la historia de la marca y les pongo fotos de los principales modelos de la marca para que ellos aprendan un poco, porque bueno, un poco lo que me he encontrado con ellos es que voy al centro y te comienzan a echar unos cuentos que son unos cuentos que ellos se los inventan a falta de información. Entonces se comienzan a inventar ellos las historias de las plumas para tratar de venderlas. Entonces bueno, hago un poco esa labor educativa y eso lo suelo subir en el blog, esos catálogos, esos manuales que para alguien que está comenzando puede ser de utilidad porque ve allí y se da cuenta de qué modelos ha habido a lo largo de la historia de cada una de las marcas y le sirve si se quiere orientar a coleccionar de alguna marca en particular o si quiere identificar alguna pluma que tiene, que heredó de un familiar o lo que sea, le puede ser de utilidad. Sí, lo pondremos en las notas de este episodio y también en nuestra página web. Como siempre, muchísimas gracias a todos por escuchar este episodio. Pueden encontrar a Eric en Instagram como _Eric Gama _ y a mí como Dr. Coleman 1102. Y recuerden, no hagan tonterías, sino tinterías. Hasta Chao. luego, buenas tardes. Bye. Muchas gracias, Gonzalo. Pues nada.